Buenos días a todos jóvenes. Bien. Solo somos 23, 25 personas. Es lo normal que se están conectando en su clase, o solo en física que no quieren entrar. Recién habían terminado la anterior clase, así que deben estar reuniéndose. Ya, pero ¿qué cantidad de estudiantes son regularmente? 40. 40, 41. Ok. Yes. Bien. Mientras se van conectando sus compañeros, a ver si alguien me puede comentar. ¿Lograron entrar a la plataforma? ¿Vieron la ruta? ¿Alguien tuvo problemas con ingresar a la ruta de Drive? ¿Alguien ya vio, bueno, sé que ya alguien vio el video de la clase de ayer, pero me interesa saber que ya tienen acceso al archivo, a la carpeta que les colgué. ¿Alguien? ¿Nadie?
Bien. Aquí les voy a mostrar dónde está. Ustedes están en la página principal. ¿Sí? Se vienen aquí. ¿Todos pueden ver mi pantalla? Sí, ingeniero. Ok, Sí, bien. Aquí está la ruta de acceso y aquí está la dirección de Google Drive. ¿De acuerdo? En esta dirección ustedes van a encontrar los PDF, que son las unidades. El que tenga curiosidad o quiera revisarlo, ir adelantando, puede. Aquí está el Excel, aquí están las rutas de las clases, de los videos de YouTube, ¿de acuerdo? Y esta física M002 clase 1 es la pizarra, como tal, como les había comentado, ¿no? Entonces, todo lo demás son los PDF, son los textos que estamos viendo, ¿de acuerdo? Ahí está toda la información. Bien, vamos a continuar con la clase de ayer, ¿de acuerdo? Ayer estábamos viendo, llegamos acá, ¿sí? Empezamos a ver lo que era notación científica, cómo trabajar, cómo identificar las cifras significativas previamente haciendo la notación científica, ¿de acuerdo? Básicamente son las mismas reglas, ¿sí? Cuando está el cero a la izquierda, cuando está el cero a la derecha de la coma o a la izquierda de la coma, cuando hay cero entre dos números que son distintos de cero, ¿sí? O cuando los últimos números son cero, ¿de acuerdo? Son las reglas de las cifras significativas. Y vuelvo a repetir, vayan realizando así ejercicios pequeños, ¿de acuerdo? Ustedes pueden ir inventándose números, la idea es que los practiquen. A medida que lo practiquen, se les va a quedar, no de memoria, pero y tampoco la idea es que sea mecanizado, pero por lo menos ya ustedes tengan esa agilidad mental de verlo el número y saber exactamente qué hacer, ¿de acuerdo? Cuando ustedes vean el número y ya sepan, por ahí no el resultado final, pero sí la idea de dónde comenzar, qué hacer, do- qué camino seguir, ¿de acuerdo? Eso es lo importante que ustedes eh, reconozcan al ver el número, porque los exámenes, ustedes ya saben, son así, es puntual. Tienen el número y le van a pedir que redondeen, o van a hacer una pequeña operación chiquitita
de suma o resta, y después les va a pedir que coloquen como en cifras significativas. ¿De acuerdo? Bien. Ok, ya somos bastante. Bien, teníamos los dígitos distintos de cero, las cifras significativas distintos de cero, ¿sí? Las que estaban a la derecha, que se hacía con los ceros cuando estaban entre dos números, y los ceros que van a la izquierda. Generalmente estos ceros que van a la izquierda ya estamos hablando de decimales y que son menores que 1, ¿de acuerdo? Para números mayores que 1, cuando se usaba la coma decimal, se procedía exactamente igual, ¿de acuerdo? Bien, ahora, ¿qué- ¿cuál es la situación frente a una operación? En este caso, eh, en sumas y restas, en multiplicación y división, dice que el resultado debe contener tantas cifras significativas como el número con la menor cantidad de cifras significativas. ¿De acuerdo? Este es el que nos va a dar el lineamiento. ¿De acuerdo? En una operación, se identifican los dos números con los cuales van a trabajar, ¿sí? E identifican cuál es el valor que tiene la menor cantidad de cifras significativas. Independientemente del resultado, ustedes ya saben que deben redondear a la menor cantidad de cifras significativas. ¿De acuerdo? Tengo este valor, 12,234, contiene 5 cifras significativas, todas son cifras significativas, y 20,0, ¿sí? Ya sabemos que cuando hay un número mayor que 0 y que tiene una coma decimal, todos los valores, todos los ceros, ¿sí? Cuentan como cifras significativas. Entonces, entre 5 y 3, 3 es menor. Por lo tanto, el resultado de esta operación o de esta multiplicación, ¿sí? Independientemente, va a contar con 3 cifras significativas. Debo redondear a 3 cifras significativas. ¿De acuerdo? En este caso, de 2,8 dividido entre 1,27, yo identifico que el primer valor contiene 2 cifras significativas y el segundo 3. Por lo tanto, la operación, ¿sí? La operación debo redondearla para que contenga 2 cifras significativas. No hay mucho misterio. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver, o vamos a empezar a ver lo que son las reglas de redondeo. ¿De acuerdo? Fíjense algo importante, fíjense algo importante. En cifras significativas, con valores entre de 1, o sea, valores numéricos de 1 y 9, no había problema. ¿De acuerdo? No había mucho donde perderse. El tema es el 0. El 0 cuando está atrás de los números, cuando está en medio de los números o cuando está a la izquierda. ¿De acuerdo? El 0 es muy importante en cifras significativas. Básicamente
Todas las reglas, casi todas las reglas, están en base al cero. ¿A dónde se ubica el cero? El valor de cero. ¿De acuerdo? Eso es en cifras significativas. En reglas de redondeo, ¿sí? El valor de pivote, ¿sí? De qué hacer cuándo o qué hacer qué cosa, es en el valor de 5. ¿De acuerdo? Cuando los números son mayores que 5, cuando el 5 está detrás, cuando el 5 está adelante, cuando hay un número detrás del 5, cuando hay un número delante del 5, todo, casi todo gira en valor al 5, al número 5. ¿De acuerdo? Casi todas las reglas están. ¿De acuerdo? Bien, dice, regla de redondeo. Vamos a ir con la primera regla. Si la cifra que se omite es menor a 5, se deja el dígito precedente intacto. ¿De acuerdo? Entonces me pide redondear el siguiente valor, 5,834, a 3 cifras significativas. ¿De acuerdo? Necesito 3 cifras significativas. Sería el 5, el 8 y el 3. Entonces, el valor que debo redondear es 4. Y 4 es menor a 5. Por lo tanto, se deja el dígito precedente. Precedente significa el anterior, porque está antes. ¿Sí? En este caso el 3. En este caso el 3 queda intacto, no se modifica. ¿De acuerdo? El siguiente ejemplo dice, redondear también a 3 cifras significativas el siguiente valor. 2,174. Me pide 3 cifras significativas, por lo tanto yo tengo el 2, el 1 y el 7. El problema es el 4. El 4 debo redondearlo. Y aplico la regla y digo, 4 es menor a 5, sí. Por lo tanto, el precedente, en este caso el 7, no va a sufrir ningún cambio. ¿De acuerdo? ¿Está claro hasta ahí? Sí. Ok. Bien, ya vimos la regla. Una pregunta. Pero si el 4 es menor que el 2, ingeniero. No. A ver. Ya. A ver, de nuevo. Para redondear y machear con la cantidad de cifras significativas, necesito aplicar las reglas. Las reglas, casi todas estas reglas que vamos a ver, se basan en el número 5, ¿de acuerdo? El número 5. ¿Qué hago si el valor es 5? ¿Qué hago si el valor es menor a 5? ¿Qué hago si el valor es mayor a 5? ¿De acuerdo? El 5 es el número pivote, el cual les va a decir a ustedes qué tienen que hacer. ¿De acuerdo? Bien. Para empezar, yo tengo un valor, por ejemplo, de 5,834. ¿Sí? Ese valor contiene 1, 2, 3, 4 cifras significativas. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo en la pizarra.
¿No pueden ver la pizarra ya? Sí, se ve. Ok. Bien, vamos a arrancar. El valor dado es este, ¿de acuerdo? ¿Sí? 5,834. El valor original contiene 4 cifras significativas, ¿correcto? Sí, Ok. Lo que me pide el ejercicio es llevarlo a 3 cifras significativas y me pide redondear, ¿de acuerdo? Necesito redondear. Por ende, este valor va a desaparecer. Y este valor va a desaparecer, ¿sí? Con las reglas de redondeo. En este caso, la regla me dice, si el número a redondear es menor a 5, por lo tanto, el número precedente, llamémoslo otro valor, A, el número A queda intacto, ¿de acuerdo? Vámonos al ejemplo. Me dice, 4 es menor a 5, sí, sí. Entonces, Sí. cumple. Si 4 es menor a 5, entonces el valor precedente, el valor de A, queda intacto. En este caso, el valor de 3 es A, queda intacto. El valor redondeado a 3 cifras significativas va a ser de 5,83. ¿Sí? Y esto contiene 3 cifras significativas. ¿De acuerdo? sí. Bien. El otro ejemplo es esto. Dice. Vamos a hacerlo más. Necesito redondear el valor de 2,174. 2,174. El valor original contiene 4 cifras significativas. Lo debo llevar a 3 cifras significativas. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, para que el valor contenga 3 cifras significativas, en este caso analizo, no tiene 0, ¿de acuerdo? Entonces, directamente cuento los números 1, 2, 3. 1, 2, 3, ¿de acuerdo? Quien va a desaparecer es el 4. Y es el mismo caso. 4 es menor a 5. Como el 4 es menor a 5, la regla me dice que el dígito precedente, que lo llamamos A, no se altera, no sufre ningún cambio, ¿sí? Entonces, el número redondeado a 3 cifras significativas es de 2,17.
acuerdo? Sí. Bien. Ahora, Entonces se puede del 1 al 4 nomás. como del 1 al 4. ¿Se podría de 5 cifras o solo de 4 cifras? Ah, ustedes se refieren a si el valor es más grande, si tiene más decimales. Sí. Ya, perfecto. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar el mismo ejemplo, pero vamos a hacerlo con un valor más, con más decimales. 2,174,689,1, por darles un ejemplo. Este valor contiene ¿cuántas cifras significativas originales? 2, 7. 4, 6, 9. 8. ¿No es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El número contiene 8 cifras significativas. ¿Sí? Sí. Lo necesito llevar a 3 cifras significativas. Sí. Vengo 1, 2, 3. El mismo caso. No le estoy cambiando en nada. Aquí 4 es el valor que necesito identificar en la posición. ¿Sí? El 4 es el que me va a hacer el pivote. Todo esto de atrás no entra al análisis. ¿De acuerdo? Entonces su límite no puede pasar de 5. Claro. No, no es que no pueda pasar de 5. Es que mi limitante, acuérdense quién pone la limitante. Necesito 3 cifras significativas, no necesito más. Eso es lo que me pide. O es lo mismo cuando ustedes le dicen redondeen a 3 decimales o a 2 decimales. ¿De acuerdo? Yo sé que todo el mundo está pensando, no, a ver, tal vez muchos se están confundiendo con esta parte. Y lo voy a hacer con otro color, ¿sí? Muy aparte del ejercicio. Cuando a mí me pedían redondear, 2, 1, 7, 4, 6, 9, 6, 8, perdón. 6, 8, 9, 1. ¿Ya? Todo el mundo venía y decía, a ver, 1 es muy chiquito, entonces queda 2,174689. Eso es seguir redondeando. Quiero seguir redondeando, entonces era 2,1746. El 9 es mayor a 5, por lo tanto, si este desaparece, le aumenta y este se hace 9. Quiero seguir redondeando, es 2,174 y aquí me paro. El 9 era mayor es más grande que 5, entonces lo hace crecer al 6 para hacer los 7, ¿cierto? Seguía redondeando, 2,17. El 7 era mayor a 5, por lo tanto lo redondeaba al 4 al inmediato, ¿sí? En este caso seguía redondeando y ponía 2,1, el 5. El 5 como era 5, ¿qué pasaba con el 7? Yo tengo 8. No, no se hace 8. Quedan 7. Si fuera 6, lo incrementa.
¿no es cierto? Y así que seguía redondeando. Seguía redondeando, ¿sí? En este caso el 7 es mayor a 5, por lo tanto este queda en 2. Quería seguir redondeando, como el 2 es menor a 5, quedaba en 2. Eso es ir redondeando hasta eliminar los decimales, ¿sí? Valor por valor. Todos hemos aprendido a hacer esto, ¿no es cierto? ¿Sí o no, jóvenes? Cuando es impar Sí, se mantiene y cuando es par se redondea. No, en este caso, o sea, mira, yo te puedo decir lo que está en los libros de texto. Los libros de texto, el valor, como siempre, el valor pivote es el 5. Mayores a 5 se redondea al inmediato superior. Menores a 5 se queda en el valor inferior, o en el valor, claro, en el valor inferior. Ahorita lo vamos a seguir viendo. Porque hay, en este caso particular, hay una regla ahorita que no recuerdo, que la vamos a llegar a ver en un momento. Si no es en esta clase, es en la siguiente. Pero hay una regla especial cuando es exactamente 5. ¿De acuerdo? Pero yo me refiero a esta progresión, a ir quitando decimal por decimal hasta llegar a la unidad o al entero, en este caso. ¿Sí? Todos hemos aprendido a hacer esto, ¿no ves? ¿Sí o no, jóvenes? sí. Ya, bien. En este caso, a mí lo que me piden es no hacer todo esto, toda esta operación, y centrarme directamente en un número determinado de dígitos. Eso es lo que me piden. En este caso puede ser 3, pudo haber sido 1 o 2 cifras significativas, ¿de acuerdo? Pero ahorita lo que estamos analizando es qué pasa cuando el número es menor a 5, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa cuando el número es menor a 5? Se descarta. Todo esto de atrás se descarta, correcto el compañero. Todo esto de atrás no entra. Y pudo haber tenido más dígitos, pero para el caso práctico, para lo que solicita el ejercicio, no. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, vamos al caso opuesto. Vamos a poner aquí la regla para el caso. Y lo vamos a poner. ¿De acuerdo? Y vamos a seguir poniendo la otra regla.
Ok. No estoy haciendo nada más que jalar el texto acá para poder ser más didáctico en la explicación, ¿de acuerdo? Pero el texto está ahí. Bien, ahora, la siguiente regla es qué se hace cuando si la cifra que se omite es mayor a 5, ¿de acuerdo? Si la cifra que se omite es mayor a 5, se aumenta un dígito al precedente, ¿de acuerdo? Bien. El número es 5,384. Me piden dos cifras significativas, el 1 y el 3. ¿Quién se va a omitir? El 8. El 8. En este caso es el 8. 8 es mayor a 5. Sí, es mayor a 5. Como es mayor a 5, el precedente aumenta un dígito. ¿Correcto? Sí. Sí, en este caso el 3 va a sumar 1 y se va a hacer 4. Va a quedar 5,4. Este número contiene dos cifras significativas. ¿De acuerdo? Me pide redondear a tres cifras significativas. 1, 2 y 3. ¿Quién se va a omitir? Nuevamente es el 8. ¿De acuerdo? Entonces, me dice, si el número que se va a omitir es mayor a 5, lo cual cumple, el dígito precedente aumenta un dígito. Por ende, va a quedar 2,17. Este valor contiene tres cifras significativas. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a cambiar de pantalla. Bien. ¿Todos volvieron a ver el PDF?
Todos volvieron a ver el PDF, jóvenes. Confírmenme, por favor. Luego, jóvenes. Bien. C20. Ok. Bien. Entonces, ya vimos el caso cuando es mayor a 5 y cuando es menor a 5. ¿De acuerdo? ¿Qué hacer cuando el número que se va a omitir es 5? Perdón, es mayor a 5 o menor a 5. Ahora vamos a ver qué se hace si es 5. Y hay dos reglas cuando es 5, cuando es exactamente 5. La primera dice, si la cifra que se omite es igual a 5, no seguido de dígitos, se deja el dígito precedente sin cambiar si es par. Y se aumenta una unidad si es impar. En la pizarra. Entonces, dice, si la cifra que se omite es 5, no seguido de dígitos, se deja el dígito precedente sin cambiar si es par. Y se aumenta si es impar. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense acá. Vamos a ir haciendo un resumen. Debo redondear a 4 cifras significativas. ¿De acuerdo? Este valor. 1,0365. ¿Sí? En este caso hay un 0 en medio. ¿Qué se hace con el 0? ¿Se lo cuenta o no se lo cuenta? Me pregunta, jóvenes. Alguien de las 30, ¿cuántos son? De los 43 alumnos o De nuevo 40. dije,
A ver, tengo este valor, 1,0365. Necesito 4 cifras significativas de este número. La pregunta es, ¿el 0 cuenta como cifra significativa o no cuenta? Cero cuenta. Sí, cuenta. 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 Bien, Cuenta. entonces necesito contar 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Hasta el 6. Hasta ese valor necesito. El valor que voy a omitir es 5. ¿De acuerdo? Hasta ahí me siguen, ¿no es cierto? Sí. Entonces Sí. debo preguntarme, ¿5 es menor a 5? No, es igual. No. No, es No. igual. ¿5 es mayor a 5? No. 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 Por lo tanto, no puedo aplicar ninguna de estas dos reglas que he visto hace rato. ¿Se fijan? Estoy haciendo como un checklist. ¿Cumple o no cumple? No cumple. Sí. Ya. Bien. Entonces, hago la siguiente. Me vengo a la tercera regla. 5 es igual a 5. Sí. Sí. Eh, Ok. Si 5 es igual a 5, tengo dos caminos. Cuando es seguido de números, o perdón, de dígitos, para no confundirlo. Y cuando no es seguido de dígitos. ¿No es cierto? Tengo esos dos caminos. ¿Cierto? Vamos, volvamos a las reglas. Es importante memorizarse las reglas hoy. Si la cifra que se omite es 5, no seguido de dígitos, analizo el número precedente. Si el número precedente es par, ¿qué pasa cuando es par? no lo cambiamos. No se Si es aumenta. par, queda igual. Y si es impar, Se Aumenta aumenta uno. un dígito. aumenta un dígito. Ah, perdón. Es acá. Cuando no es seguido de dígitos. Cuando no es seguido de dígitos, quedamos que par se mantenía y cuando era impar, se aumentaba un dígito. ¿De acuerdo? Entonces, volvamos a hacer. ¿El valor era mayor a 5? No, no era mayor a 5. ¿Era menor a 5? No era menor a 5. ¿Es 5? Ok, es 5. Entonces, ¿es seguido de dígitos o no es seguido de dígitos? 5 es el último. Eso quiere decir seguido de dígitos. Si es el último valor. En este caso, no es seguido de dígitos. No hay nadie más atrás del 5. ¿De acuerdo? Como no hay nadie más atrás del 5, ya me voy a analizar el precedente. ¿El precedente es par o impar? En este caso, el 6. Par.
es par. Como es par, queda igual, ¿no es cierto? Entonces, anulo el 5 y el 6 queda exactamente igual. No sufre ningún cambio. En este caso, yo aquí ya contengo, o perdón, obtengo las 4 cifras significativas. ¿De acuerdo? Esta es la secuencia que deben seguir, jóvenes. Venir a analizar. ¿Cumple esto? No cumple. Me voy al siguiente. ¿Cumple esto? No cumple. Bien. ¿Cumple esto? Sí cumple. Ok. Si cumple, tengo 2 caminos a seguir. ¿No he seguido esto? No he seguido esto. El 5 es el último valor del número. Ok. No he seguido esto. El precedente, ¿es par o impar? Si es par, queda igual. Si es impar, suma 1. En este caso, 6 era par, queda igual. Entonces obtengo las 4 cifras significativas siguiendo este orden. Creo que está claro. ¿Alguien se perdió? El segundo ejemplo, El segundo ejemplo. Ahorita jalamos eso. Bien. Acá lo que tenemos, vamos a seguir la misma metodología. Digo, tengo el valor 0,3275. ¿Sí? sí. Ahora el joven que está, no sé quién se está metiendo a hacer los garabatos. Si tienen dudas, jóvenes, habiliten su micrófono y me avisan. Entonces, si termina en 5, ¿llegaría a pasarse al otro número? A ver, si el número que usted va a omitir, el número que usted va a omitir es 5, ¿sí? Tiene que analizar. Después del 5, ¿hay otro valor o no hay otro valor? Y si ese es mayor a 5, igual se tendría que analizar el otro dependiendo a cuánto hay que redondear. Claro, si es mayor a 5, ya no usa esta regla, usa la segunda regla. ¿Sí? ¿Qué hace cuando es mayor a 5? Aumenta el dígito, aumenta una unidad al dígito precedente. Ah, ya, gracias. Bien, en este caso, fíjense, el valor es 0,3275. ¿Sí?
Necesito 3 cifras significativas. ¿De acuerdo? Este valor necesito tomar o necesito redondear a 3 cifras significativas. La pregunta es, ¿el 0 cuenta como cifra significativa o no cuenta? Porque es importante. No, no cuenta. No cuenta. Entonces No vamos a cuenta porque está detrás de la coma. está a la izquierda, sí. Los ceros a la izquierda no cuentan como cifra significativa. Bien, entonces necesito 1, 2 y 3 cifras significativas. ¿De acuerdo? Entonces, el número que voy a omitir es este, el 5. Y vuelvo a analizar. 5 es menor a 5. No. 5 es mayor a 5. No. 5 es igual a 5. Sí. Como es igual, tengo dos caminos. Cuando es seguido y cuando no es seguido. Como no es seguido, debo analizar si es par o impar el número precedente. Vengo y analizo. El número precedente, ¿quién es? ¿Quién es el número precedente acá? El 7, ¿no es cierto? 7. El 7. ¿El 7 es par o impar? Es impar. Es impar. Entonces, como es impar, sumo un número. Aumenta un- Aumentamos uno. Y en este caso, el 7 va a pasar a 8. Y mi número redondeado a 3 cifras significativas va a ser de 0,32. En este caso ya no es 7, sino es 8. Y este número ya contiene 3 cifras significativas. Sencillito, ¿no es cierto? Y ahora vamos a hacer lo último. ¿Qué era lo que nos falta? Lo que nos faltaba analizar era igual cuando el que sometía es 5, pero en este caso es seguido de dígitos. Y también tiene otra regla. Dice, si la cifra que se omite es 5, seguido de cualquier dígito diferente de 0, se aumenta una unidad al dígito precedente. Ok.
Vamos a poner el ejemplo. Bien. A ver, para no complicarlo, lo voy a poner así. Voy a seguir haciendo el mismo análisis, pero solamente cuando es igual a 5, ¿de acuerdo? Cuando es mayor a 5 o menor a 5, ya no, o sea, es más que claro que no es 5, ¿no es cierto? Bien. Maldita. Cuidado con sus micrófonos abiertos, jóvenes, por favor. Gracias. Bien. Tengo este valor 7,751. 7,751. Lo que me piden es redondearlo a dos cifras significativas. 1 y 2 cifras significativas. Quiere decir que el 5 es el número que se va a omitir. ¿De acuerdo? Bien. Si el número que se va a omitir era 5, yo tenía dos caminos. ¿Se acuerdan? Cuando es seguido y cuando no es seguido. Cuando no era seguido, ¿qué pasaba? Tenía que analizar el anterior, par o impar. ¿Se acuerdan? Cuando era par, el número quedaba igual y cuando era impar, sumaba 1. ¿Sí o no? Sí. Bien. Ahora, en este caso, fíjense, después del 5 tengo un número. Entonces, por este camino, ya no me puedo ir. Tengo que ir al camino que era seguido de dígitos. Pero cuando es seguido de dígitos, también tengo una regla. Y me dice, si la cifra que se omite es igual a 5, seguido de cualquier dígito diferente de 0, aumenta una unidad al dígito precedente. Entonces, cuando es seguido, debo analizar. Cuando es 0 y cuando no es 0. Cuando no es 0, lo que me dice es, aumenta un número. Y cuando es 0, se va a mantener igual. ¿De acuerdo? Entonces, yo acá tengo que seguir este camino. Y debo decidirme si va allá o si va acá. Entonces vengo y analizo el número. Necesito dos cifras significativas, 1, 2. Bien. ¿Quién tengo que anular? Es este valor. Este valor es 5. Bueno, es 5. ¿Es 5 y es seguido de dígitos? Sí, es seguido de dígitos. Ese dígito 1, ¿1 es 0? No es 0.
Como no es 0, debo aumentar un número al precedente. 7,8. Contiene 2 cifras significativas. ¿De acuerdo? Esa es la regla para redondear. Fijan, haciendo un resumen, tengo los números 0, 1, 2, 3, 4. Tengo el 5, tengo el 6, 7, 8, 9. ¿De acuerdo? Estos siguen un orden, estos siguen otro orden y estos siguen otro orden. ¿Cierto? ¿Alguien no entendió? Se vuelve a explicar, no pasa nada. ¿Quieren un ejemplo más? Sí. Vamos a redondear a 3 cifras significativas el siguiente valor. 3,285,001. ¿Qué hora es? Ah, no. Tenemos media hora, ¿no? Bueno, o unos 20 minutos. Ok. Entonces necesito 3 cifras significativas. 1, 2, 3 cifras significativas. El pivote va a ser el número 5. Entonces vengo y analizo. ¿El número es 5 o es igual a 5? ¿Jóvenes? Igual, Inge, igual. Es igual a 5. Ok. Entonces, ¿es igual a 5? Sí, cumple. ¿Es seguido de un dígito o no es seguido de dígitos? No, ¿Y el 0 qué es? Pues, la letra. Es seguido. Es seguido de dígitos. Como es seguido de dígitos, debo analizar. Si el valor seguido es 0 o no es 0. ¿Es 0 o no es 0? Es 0, jóvenes. Sí, pues, profe. Sí, Ya, Inge, sí. ya. Entonces, fíjense, acá el texto está mal. Porque no debería redondearse.
sea, no debería sumar un dígito. Sería igual, ¿no? Sería igual. Cuando es cero, cuando el valor seguido es cero, se mantiene igual. Por ende, esto está mal. La cifra redondeada a tres cifras significativas sería 3,28 y esto contiene tres cifras significativas. No hemos hecho nada más que seguir las reglas de redondeo. Bien. Ahora, con todo esto que hemos visto, jóvenes, fíjense que ustedes ya pueden identificar cifras o ir identificando la cantidad de cifras significativas que puede contener un número. Ya pueden hacer las operaciones e identificar cuántas cifras significativas debe contener el resultado. Y ya pueden redondear, ¿sí? Cuando tengan el comando de la cantidad de cifras significativas que deseen que va a tener ese valor o ese número. ¿De acuerdo? ¿Alguien no entendió? Todo entendí. Bien. Ya habíamos notado o ya habíamos empezado a trabajar con pequeños valores de notación científica. ¿De acuerdo? Y la notación científica no es nada más que un sistema que nos permite abreviar o reducir cualquier cantidad. Y va a ser los números que sean entre 1 y 10 multiplicados con una potencia de base 10 y un exponente entero. Y esta notación científica nos permite trabajar con números que sean o muy grandes o muy pequeños.
acuerdo? Y la regla nos dice, esta es la regla. Que voy a tener un valor de A que va a estar en, que sea, y A va a ser un número mayor a 1, perdón, mayor o igual a 1 y menor a 10. Fíjense que no es menor o igual a 10, es menor a 10. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién va a ser? Va a ser valor, entonces A va a ser igual a 1 y 9. Y N siempre va a ser un número entero. Ahora, ¿por qué 9? ¿Por qué no 10? ¿Alguien me puede decir por qué A no puede ser 10? ¿Aló? Pues jóvenes, pues ustedes. Es una notación científica, ¿no? Sí, es notación científica. La pregunta es, ¿por qué A no puede ser 10? El 0 no significa nada, dice su compañero. Hay otra razón más importante, básica. Fíjense. Supongamos que yo anoto 10 por 10 elevado a la 2, si quieren. Esto yo lo podría decir como 1 por 10 elevado a la 3. ¿Les parece correcto lo que hice? Sí, Sí. Entonces, esto, en pocas palabras, está mal expresado. ¿De acuerdo? Por eso, el valor de A nunca puede ser 10. Puede estar entre 0 y 9. Puede ser 9,9999999 hasta que se les ocurra, pero nunca va a ser 10. ¿De acuerdo? Ahora, la base de 10, vamos a hablar del exponente. El exponente dice que debe ser un número entero. ¿Sí? Y n puede ser un número o positivo o negativo. Cuando n es positivo, significa que mi valor, ¿sí?,
es un número muy grande, ¿sí? Mayor a 10. Pero cuando n es negativo, está haciendo referencia a la notación científica de un valor de un decimal, ¿de acuerdo? Que va a ser menor a 10. ¿De acuerdo? Bien. Entonces vamos a hablar de números muy grandes, valores muy grandes o valores muy pequeños. Se fijan, dice números grandes, debemos correr la coma decimal o debemos correr la coma hacia la izquierda hasta que quede un número mayor o igual a 1 y menor a 10. Vamos a ponerlo en la pizarra. Bien, si se fijan, todos pueden ver la pizarra. Sí se ve. Ok. Fíjense, acá tengo distintos valores, ¿sí? Que va incrementándose hasta exagerar. Fíjense que yo acá lo que tengo son valores de 500, 1200, 25.000, 25.600, 520.000, ¿sí? Y acá tengo 4 billones, ¿sí? 1.000.000 de millones. Tengo 4 billones aquí. Ok. Necesito colocar estos valores en notación científica, ¿sí? 500. 500 necesito encontrar, llevarlo al formato de A por 10 elevado a n. Ese es el formato de notación científica, que debe cumplir todo, cualquier valor. ¿De acuerdo? Entonces, debo tener cuidado que A sea
mayor o igual a 1 y menor a 10, y que n sea un número entero. Entonces, ¿cómo debo colocar en notación científica esto? Debo anotar 5 por 10, aquí está la coma, 1, 2 lugares, ¿no es cierto? El valor de 1200, ¿sí?, debe cumplir también con esta notación. En este caso, 1,2 por 10, ¿cuántos espacios va a recorrer la coma? 1, 2, 3, ¿no es cierto? Por 10 a la 3. Ese es el caso de notación científica. 1,2 es menor o igual a 1 y menor a 10, y 3 es un número entero. Esa es básicamente la regla, jóvenes. Sigamos acá. Tengo el valor de 25.000. 25.000 lo debo anotar como 2,5 por 10, y vengo a contar la cantidad de espacios que recorre la coma. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Hagamos el otro ejemplo. Dice 25.600. Esto es 2,56 por 10 a la 4. La coma va a recorrer 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? 2,56. 2,56 sigue cumpliendo con esta regla, ¿sí?, de el valor de A. ¿Se fijan? Y en este caso, 520.000, tengo que anotarlo como 5,2 por 10, y debo contar los espacios. Acá son 3 y 5. 10 elevado a la 5. 5,2 por 10 a la 5. Ahora, este valor de 4 billones que estaba mencionando, ¿sí? Fíjense acá, debo colocar o debo anotar como 4,038 por 10, y debo contar los espacios que recorre la coma. Acá tengo 3, tengo 6, tengo 9 y tengo 12. ¿De acuerdo? 4,038. 4,038 sigue manteniendo la regla del valor de A. Mayor a 1 o mayor o igual a 1 y menor a 10. ¿De acuerdo? Uy, nos pasamos un minuto, Sí. jóvenes. Bien. Como siempre les digo, la clase la voy a subir a YouTube. La pueden pillar en el Excel, que va a estar en el Drive. Y esta misma pizarra se las voy a compartir en la misma ruta. Para los que quieran mayor referencia, la unidad está también en el disco Drive. ¿De acuerdo? Bueno, Ya. jóvenes, se cuidan, sigan estudiando y nos vemos mañana. Muchas gracias, hasta luego.